cierto. Opino igual a ti. Entonces, ya estamos grabando. Bienvenidas, bienvenidos a las personas que están viendo este video en línea. Bueno, mi nombre es Luis Catalán. Este video lo estoy subiendo para Quirón Consultores, nuestro canal de psicología humanista. Y en el día de hoy, en el video de hoy, estoy con Manuel Sedano. ¿M? Con quien vamos a hablar sobre un símbolo muy importante, un símbolo que nos ha acompañado durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y me refiero a la cruz andina, chacana. Y invité a Manuel para que conversara acerca de este símbolo que, como decía recién, es muy antiguo y también muy importante. Antes de comenzar hablando sobre la cruz en sí, Manuel, me gustaría que te presentaras un poco para dar contexto a la entrevista. Hola, hola Luis y hola a todos los que estén conectados viendo el video. Eh, bueno, siempre me cuesta un poco hablar de lo que hago, ¿no? Porque creo que en realidad es muy variado, complejo. Así es como he construido mi camino, ¿no? En la variedad, aprendiendo muchas cosas distintas. Pero una forma de resumir, bueno, por un lado me dedico al chamanismo de diferentes maneras, ¿no? Que hay muchas formas distintas de hacer chamanismo y tiene muchas técnicas diferentes, y hay muchos métodos. Y además, bueno, hay una influencia, por un lado, de la cosmovisión andina, ¿no? Que es ¿no? Y la visión amazónica, ¿no? Entonces, he aprendido un poco de ambas corrientes, amazónica, andina, y diferentes técnicas, y eso es una de las cosas a las que me dedico, ¿no? Trato de ayudarle a la gente con esos conocimientos, herramientas que existen ahí. Y esto también lo mezclo normalmente pues con algunas terapias alternativas, cosas más modernas, que ya salen un poco del contexto chamánico, pero las uso normalmente de manera complementaria y claro, pueden ser muy, muy variadas esas otras formas técnicas, ¿no? Pero la intención es siempre, bueno, encontrar una manera de ayudar a las personas a estar mejor y en general a la sociedad, ¿no? Y junto con eso, bueno, también enseño meditación, que es algo que me gusta mucho, o sea, me gusta enseñar meditación, creo que es algo muy importante, así que dedico igual cierta parte de mi tiempo, de mi energía a eso, a difundir, enseñar meditación. Y también me considero comunicador, ¿no? Aunque no tengo un título, igual me lo tomo muy en serio y trato de usar las redes otros espacios que pueden existir, ¿no? Como ir a dar conferencias o talleres. Y lo uso para comunicar cosas que yo creo que pueden ser importantes de una u otra forma, ¿no? Dependiendo del contexto, para el ser humano y la sociedad, ¿no? Siempre con esta idea de que podemos ser mejores, ¿no? Eso. Ese sería un resumen, ¿no? De lo que hago. Ujú. Súper, excelente. En este momento estás viviendo en el país de Perú, país vecino. Sí, sí. Ahora en Perú, en Lima, actualmente. Aunque me voy a Cusco, en una semana me voy a Cusco por unas semanas, a estar allá unas semanas. Trabajar y descansar un rato de Lima también. Entiendo. Bueno, Manuel, ya pasando al tema por el cual te invito a hacer esta entrevista, voy a compartir pantalla acá, eh, porque justamente las preguntas que te hacía anteriormente sobre la chacana nacieron justamente al momento de leer tu blog. O sea, quedé Mm. encantado con las actividades que realizas, con las charlas. eh, de igual manera, ahí tienes bastante texto en el cual uno, al leerlo, va ahondando en los detalles, ¿no? De lo que es la chacana
andina. Pero más que nada dejarte el espacio. ¿Qué es la chacana? Em, bueno, es un símbolo, ¿no? Un símbolo andino, posiblemente el más importante de la cultura andina. Existen muchas versiones. Em, También se puede decir que es un símbolo universal, porque puedes encontrar similares símbolos en todo el mundo, en casi todas las culturas o en muchas de ellas, símbolos similares o exactamente el mismo. Así que es un símbolo universal. Pero los andinos, todas las culturas andinas antiguas desde hace 5.000 años, todas o casi todas, lo usaron, ¿no? Y le dieron diferentes usos, tanto desde el punto de vista místico como científico, por decirlo de una manera, no sé, usarlo como para ingeniería o astronomía o matemáticas. Así que es un símbolo eh, que se considera andino por la importancia que le dieron en los Andes, porque lo usaron mucho más que otras culturas, le dieron más usos y lo tuvieron muy, muy en alto, ¿no? Como en un lugar, en una posición de mucha importancia. Y es difícil, claro, definirlo porque es muy versátil, porque se puede, digamos, encontrar información, conocimientos referentes a las matemáticas, como te había dicho. También se puede usar para la ingeniería, se puede usar de una manera para comprender la astronomía primitiva. Hay una relación muy compleja con respecto a la astronomía que usaban los andinos. Y también hay un contenido simbólico, espiritual, místico, también ha sido muy importante desde la perspectiva artística. Entonces, es difícil como etiquetarlo de una forma, ¿no? Pero en sí es una herramienta para transmitir información, el símbolo en sí, ¿no? El símbolo de la chacana es una herramienta para transmitir información muy variada y es, claro, es versátil en esa función, ¿no? Eh, Eso. Y bueno, seguramente los andinos encontraron la forma de hacer que diferentes conocimientos encajen en el símbolo. Entonces, cualquier cosa que uno quisiera comunicar, lo puede hacer a través del símbolo, ¿no? Se convierte en una herramienta para comunicar conocimientos complejos y hacerlo de una manera más accesible o sí, más fácil, ¿no? El símbolo cumple esa función de facilitar el conocimiento, ¿no? Como un lenguaje, ¿no? Oculta un lenguaje, sí. Justamente eso te iba a preguntar, la parte espiritual u oculta de, de este símbolo, me imagino que debe ser mucho más profundo si lo llevamos al área espiritual, ¿no? Sí, y, o sea, creo igual que llega a ser muy profundo, eh, y al mismo tiempo posiblemente es un poco más difícil llegar hasta ahí, ¿no? Posiblemente se necesita pues experimentarlo, sentirlo y empaparse un poco de la cosmovisión andina principalmente para poder entrar a esa profundidad espiritual, ¿no? Va a estar de la mano seguramente de la cosmovisión andina y de la visión ancestral, que igual es muy diferente a la moderna, ¿no? Cierto, justamente y coincido completamente que la visión que tenemos hoy en día comparación a la visión ancestral, son dos visiones casi antagonistas, pero lo bueno, lo positivo es que estoy viendo es que cada vez más este conocimiento ancestral está más a la mano de poderle dar otra vuelta más moderna, ¿no? Mm, A este símbolo. Y aquí estoy viendo tu blog y en el blog justamente aparece eh, el Heart Fire Festival, donde estuviste justamente mm, hablando mm. de este símbolo, ¿no? Sí,
Sí, tuve la suerte de que me invitaran a participar y haciendo un taller justamente del simbolismo esencial de la chacana, ¿no? O sea, como lo más básico, lo más ancestral, que es parte de, bueno, de la investigación que he hecho por años y, y bueno, en ese taller he tratado de condensar la información de la visión ancestral, ¿no? Lo más importante y poder hacer una base con esa información. Em, y sí, creo que, claro, son como muchos niveles, ¿no? O sea, muchos niveles de información y de hecho eso es parte de lo que representa la chacana, ¿no? Que es una cruz con escalones, ¿no? Se le dice cruz escalonada, es el nombre técnico, y uno de sus significados Ujú, con respecto a la cruz escalonada tiene que ver con que el conocimiento se va adquiriendo a medida que vamos escalando, ¿no? O sea, ujú, no es como que vamos rápidamente, sino que tenemos que recorrer paso a paso, escalón por escalón, y cada escalón tiene un aspecto, una forma, una dimensión, pero siempre hay un escalón que está más allá, y otro escalón, y siempre hay otro escalón. Entonces, nosotros como, bueno, cultura moderna hemos ido rescatando, estamos rescatando esta información, recolectándola, compartiéndola, pero siempre hay un escalón más, ¿no? Que, un paso más que dar en esta escalera, ¿no? De la chacana, que, bueno, también tiene que ver con su significado, que luego si quieres lo explico un poco, pero tiene que ver con eso, con que son como capas de información, ¿no? Algunas más complejas, otras más simples, y si llegamos a un escalón, recién nos volvemos capaces de ver el siguiente escalón. Y ahí tenemos que aprender a entrar al siguiente escalón. Y cuando llegamos al otro escalón, recién se abre la posibilidad de llegar al otro escalón, ¿no? mm. Entonces siempre hay una sorpresa, ¿no? Así al menos es como define un poco el mismo símbolo, ¿no? La experiencia de aprender o de conocer. Me hace acordar mucho a los procesos iniciáticos, ¿no? Como los caminos Ujú, iniciáticos del ser. Y si nos vamos a lo básico, por ejemplo, yo puse aquí cruz escalonada en Google y puse las imágenes. Y ahí ujú. aparecen bastantes representaciones. Y allí también me cabe la duda, porque vemos que la chacana tiene a veces esta cantidad de escaleras, por así decirlo, por escalas. Y después tenemos esta otra. En no sé si, Sí, las 2 es y hay varias versiones, ¿no? En realidad son muchas versiones y las principales que tenían un uso constante en las culturas andinas, posiblemente sean cuatro o cinco las principales y que tienen pequeñas diferencias, ¿no? Algunas podían servir más para la ingeniería o la astronomía, otras podían servir más como calendario, como un calendario en sí, dependiendo, de acuerdo a las matemáticas que contenían y otros simplemente un significado más filosófico. eh, entonces, o podían compartir características, pero algunas de estas versiones cumplían funciones específicas que las otras versiones no podían cumplir, ¿no? ah, Sin embargo, siempre entran dentro del concepto de cruz escalonada, ¿no? Que es el nombre técnico. Y entre todas esas versiones hay una que es la más simple, que es en la que baso mi trabajo en realidad, que es como la más sencilla de todas las versiones de cruz escalonada, es la que suelo usar, eh, que, bueno, es la más simple de todas, eh, que aparece tiene una cantidad de cuadrados aparece por aquí la de la ilimitados. que estamos viendo. Eh, ah, o sea, sí, aparecía por ahí, pero ahorita no la veo. Más abajo quizá. Vamos a eh, ver. o sea, hay, a ver, no la ubico, pero si hay una versión. Ya, mira, hay una que dice Cruz de la Chacana, ahí,
¿no? O sea, justo donde estabas, más abajo, un poco más abajo. Ahí abajo aparece una imagen en la parte inferior donde hay unos cuadrados y dice Cruz de la Chacana. Ahí ¿Lo está. ves? Sí. Exacto, ahí está. Esa imagen es la más básica de todas, o sea, la más simple, ¿no? Eh, es una cruz escalonada realizada, conformada por la menor cantidad de cuadrados posibles. Si le quitas un cuadrado, ¿no? Ya deja de ser cruz escalonada. Pero a partir de ahí puedes agregar más cuadrados y va a continuar siendo una cruz escalonada, ¿no? Entonces, esta es la versión más simple y, bueno, o primaria, ¿no? Primaria, pero hay otras distintas y cada una cumple sus funciones con respecto a transmitir algún tipo de conocimiento o darle un uso específico. Es un poco como lo decías recién acá, depende de la astrología, como sale acá, constelación de la Cruz del Sur. ¿Tendrá alguna Sí, relación? sí. Sí, la relación es directa, es un tema muy interesante, muy complejo. No sé si es que se da el tiempo para explicarlo también, pero igual espero hacer un video explicando eso pronto, o sea, con algunas imágenes. Así, pero, claro, o sea, a ver, por un lado, voy a tratar de resumirlo. Por un lado, la chacana, entre los distintos conocimientos que representa, eh, trata de mostrar esta forma de observar el espacio en cuatro direcciones, ¿no? Que es este, oeste, norte, sur, ¿no? Claro, sí. Este, oeste, norte, sur. Eh, Normalmente, cuando pensamos en esas cuatro direcciones, solemos tener el este como el punto principal de referencia de donde sale el sol, ¿no? Y en base a ese alineamiento con el sol, dividimos pues el espacio en cuatro partes, ¿no? O cuatro direcciones, ¿no? Sin embargo, los andinos, en su estudio de la astronomía, en su forma primitiva de experimentar la astronomía, ellos conocían esta partición del espacio en cuatro direcciones, la conocían en referencia al este, pero ellos descubrieron de alguna forma hace unos 5.000 años, y hay pruebas de eso, descubrieron de que existía una constelación, que es la Cruz del Sur, que forma una cruz y que en cierta fecha del año se alinea aún hoy con el sur bueno, del espacio, ¿no? Con el sur que conocemos. Es decir, ellos conocían las cuatro direcciones, los puntos cardinales, y tenían este conocimiento astronómico primitivo para ubicarse en el espacio, con la Tierra en el espacio. Pero además ellos descubrieron que había una constelación que en cierto momento del año se alineaba con el sur exacto, ¿no? Y entonces es como cambiar de perspectiva, porque mientras lo convencional, lo común es alinearse mirando al este, cuando ocurre esta alineación de la Cruz del Sur con el sur, te alineas con las cuatro direcciones también, como una chacana de cuatro direcciones, pero mirando hacia el sur, ¿no? Entiendo. Mirando hacia el sur. Eh, Básicamente es un cambio de visión, un giro, ¿no? De lo que lo convencional es el este, y desde el este tener las cuatro direcciones. En esta fecha, cuando se alza la Cruz del Sur, la constelación de la Cruz del Sur, hacemos lo mismo, tenemos esta visión de cuatro direcciones, pero el punto central se convierte en el sur, el punto de referencia principal. Entonces, y es como también una chacana alineada hacia el sur, ¿ya? Una chacana alineada hacia el sur. Me gustaría decir algo más sobre eso, algo sencillo. Eh,
de que, bueno, para empezar, esa alineación ocurre el 3 de mayo. Igual todo el mes de mayo se puede ver, pero el 3 de mayo tradicionalmente es el día principal, ¿ya? Falta muy poco para eso. Y ese día se alinea la cruz del sur con el sur exacto. Podemos ver como si el cielo se partiera en cuatro y podemos visualizar que la Tierra se convierte en una chacana alineada hacia el sur. Wow. Y existe un templo ancestral. Bueno, hay muchos templos donde podemos encontrar esta información, pero hay un templo ancestral que tiene como 4.500 años, o 4.000 años, entre 4.000 a 4.500 años, de la cultura Caral, que fue la primera civilización de América, y eso está a unas horas de acá, a unas 5 horas de aquí. En ese templo ellos tienen un templo que está alineado hacia el sur, ¿ya? Directamente hacia el sur. Y en la pared sur de este templo, que aparentemente es un templo astronómico, la pared sur está con dibujos de chacanas como esta. ¿Ya? O sea, toda la pared sur del templo está con dibujos de chacanas similares a esta. Y bueno, obviamente alineado hacia la Cruz del Sur y hace referencia a ese momento. Hay muchos restos arqueológicos y investigaciones que demuestran de que este conocimiento de alinear la Cruz del Sur con el sur exacto, y que es algo muy sofisticado, ya lo tenían desde hace 5.000 años, ¿no? Las pruebas son de hace 5.000 años. Wow. Y la chacana también se conoce desde hace 5.000 años. O sea, es posible que antes, pero las pruebas nos demuestran que la chacana ha sido usada desde hace 5.000 años, y este conocimiento de la Cruz del Sur en alineación con el sur eh, cardinal también tiene 5.000 años, lo cual nos hace entender, además porque se han encontrado rituales que se practican hasta hoy en día, en esa fecha del 3 de mayo, de que están relacionadas, ¿no? O sea, uno de los tantos conocimientos diferentes que se relacionan con la con la chacana, tienen que ver con esta fecha y con esa alineación, y siempre fue así, ¿no? O sea, para la cosmovisión andina, para los andinos, siempre estuvieron ligadas una con la otra, o el símbolo con esa experiencia de alineación astronómica. Siempre estuvieron alineadas, ¿no? Siempre estuvieron relacionadas. Eh, para nosotros es un descubrimiento, para mí es un descubrimiento de los últimos 5 años, ¿no? O sea, hace 5 años escuché sobre esto, poco a poco encontré libros, personas que me dijeron que lo habían experimentado, y recién hace 2 años pude presenciar esa alineación con un chamán boliviano, ¿no? En un ritual que es un ritual que tiene miles de años practicándose. Y para mí ha sido un descubrimiento, y lo vamos descubriendo. Para nosotros es nuevo, es algo nuevo, pero siempre fue así para la cosmovisión andina, ¿no? Es un conocimiento que, que siempre estuvo presente en ese símbolo para los antiguos, ¿no? Exacto, Eso. justamente. Y yo creo que descubrir, redescubrir toda esta enseñanza es súper importante para el tiempo que estamos viviendo de reconexión, tal vez de estos tiempos de incertidumbre. Nos lleva justamente a buscar formas ancestrales en las cuales nos podamos alinear, ¿no? Yo creo que es algo muy profundo esto que buscaban tan sofisticadamente en nuestros ancestros, y que ahora podemos ocuparlo justamente para empezar a alinearnos con la naturaleza, ¿no? Con los ciclos naturales. Yo creo que voy leyéndote por Sí, ahí, ¿no? sí. O sea, hay un tema energético, metafísico, digamos, no ha sido confirmado por la ciencia, pero para quienes tenemos estas creencias, pues al alinearnos en una fecha específica con ciertas estrellas, con la dirección de la Tierra, la posición de la Tierra, de la galaxia, y al mismo tiempo considerando que es una práctica ancestral que se ha repetido por miles de años, entonces tiene una carga energética poderosa.
pues consideramos de que participar de esa experiencia hay un movimiento energético benéfico para quien está participando de eso. Pero además, ¿no? Algo que ocurre más allá del tema energético, metafísico, es de que inevitablemente nuestra conciencia sobre el espacio que habitamos y los tiempos que habitamos se expanden, ¿no? Eso, sí. Dejamos de estar identificados con este espacio o la región en la que estamos para conectarnos con todo el espacio, con todo el cielo, ¿no? Es una expansión de la conciencia, del espacio y del tiempo que ocurre cuando participamos de este tipo de rituales ancestrales, astronómicos, ¿no? Es una expansión de la conciencia del tiempo y del espacio, ¿no? Es como salir de nuestra burbuja para darnos cuenta que somos parte de algo mucho más grande, ¿no? De un organismo grande que tiene sus propios ritmos y nosotros somos parte de, ¿no? Coincido, coincido. Y estar en experimentar esos rituales, estar ahí, para mí ha Sí. sido muy benéfico a nivel físico, a nivel anímico, a nivel espiritual. Es algo muy, muy fructífero. Y te entiendo esa sensación que uno siente al momento de estar en un ritual y sentirse parte de. Y salir Mm, de, mm. de esto, que nuestra cultura está muy acá y la expansión justamente de la conciencia yo creo que más necesaria que nunca. No sé si tendrá alguna relación, puede que me equivoque, lo más seguro, que tendrá que ver con em, el mito, la leyenda del águila y el cóndor. ¿Tendrá algo que ver? Em, es posible, igual claro, una leyenda, un mito que aunque se ha hecho muy popular, en realidad su origen es un poco difuso, ¿no? De alguna manera, eh, es esta visión profética de la unión del águila y el cóndor eh, llegó a estos tiempos modernos, llegó a todos nosotros, y creo que dentro de sus arquetipos que tienen para la visión andina y la visión americana, creo que encaja bastante en realidad con los tiempos actuales, ¿no? En los que es necesario unir puntos opuestos, ¿no? Como hacer un balance de diferentes aspectos, eh, como podría ser, claro, la mente, el corazón, el cuerpo, el espíritu, la ciencia con la espiritualidad, en generar una cantidad de dualidades. Podría ser como una visión de un balance de dualidades, ¿no? Que también podría estar representado en el yin yang, en el Tao, ¿no? Del yin yang, u otras culturas que tienen también visiones de este balance de la dualidad. Creo que, claro, que esta leyenda del águila y del cóndor apuntan hacia ese balance y creo que es un camino muy importante de una u otra manera y que parte de eso se puede vivir, experimentar, ¿no? Por medio de estos símbolos, de estos conocimientos, se hace necesaria esa unión, ¿no? Sí, justamente estaba también viendo dentro de las imágenes que uno encuentra aquí en Google que hay una hiperdifusión, como sale acá, de las cruz escalonadas que se encuentra en India, se ha encontrado esta imagen en Bolivia, en Japón, en la cultura celta, en el Tíbet, en Armenia, en Argentina. Eh, a qué se debe esta gran difusión a nivel planetario, parece, de este símbolo? Sí, sí. O sea, es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo, pero al parecer, pues en algún momento se volvió como una herramienta importante para todos para transmitir ciertos conceptos. Eh, lo que pasa es que este conocimiento de las cuatro direcciones, unido al cielo, la tierra, los solsticios, los equinoccios,
al final, o sea, en algún momento, llegó a ser conocido por todas las culturas del mundo. O sea, todas las culturas requieren de ese conocimiento, requerían, porque no había internet, porque no habían brújulas, porque no habían relojes. eh, entonces requerían este tipo de herramientas con las cuales tú puedes englobar los conceptos de la astronomía primitiva. En un símbolo como este, es muy fácil explicar y contener la información de la astronomía primitiva que te permite ubicar los puntos cardinales. O sea, tú observas el cielo y la tierra durante un año o más y terminas definiendo los puntos cardinales y las 4 estaciones. Eh, una vez que tienes esa información, eh, puedes hacer prosperar la agricultura y también tener una localización consciente de dónde está uno y hacia dónde va o uno desea ir. Entonces, antiguamente, tener el conocimiento de los 4 puntos cardinales, de las 4 estaciones que se simbolizan en la cruz escalonada, era el conocimiento más importante en algún momento de la antigüedad y que todos los pueblos necesitaban, todos los pueblos utilizaron, y este símbolo, al menos es lo que yo intuyo y un poco lo que he encontrado en información en algunas culturas, y tanto de aquí como de otras partes, es de que estaba relacionado con ese conocimiento astronómico que termina siendo vital para la agricultura, ¿no? Entonces, a medida que la agricultura empieza a volverse importante, cuando dejamos de ser nómades, ¿no? Al menos según la visión oficial de la historia de la humanidad, cuando se pasa de ser nómades a ser agricultores, este conocimiento es vital. Sin este conocimiento de las 4 estaciones, junto con las 4 direcciones, porque van de la mano, o sea, esos dos conocimientos van juntos, 4 estaciones, 4 direcciones, surgen al mismo tiempo, inevitablemente, a través de la observación de la Tierra y del cielo. Entonces, llega un punto en que ese conocimiento es vital para todos los pueblos y este símbolo vendría a ser una forma práctica de transmitirlo, de transmitirlo, ¿no? El concepto, la idea, el conocimiento, y cualquiera podría, pues, luego transmitirlo o llevarlo a su pueblo o lo que sea. Esa es, creo, una de las razones por las cuales es tan común, ¿no?, el símbolo en sí. Sí, justamente comparto contigo que en algún momento de la historia relacionado con la agricultura, este símbolo llegó a ser una herramienta incluso práctica tangible para el ser humano. Justamente el tema del tiempo y las estaciones, Sí. ¿no? Que eso hablamos el otro Tiempo y día, espacio. tiempo y espacio, ¿cierto? La cuarta dimensión que Ujú, hablábamos ujú. la vez anterior. Entonces, eh, esta forma de transmitir este conocimiento se hace a través de esta geometría, ¿no? De esta geometría que Sí, ahora está en boga, todos le están llamando geometría sagrada, cuando debiese ser que ujú, toda geometría es sagrada o no. Entonces, la chacana en la cruz escalonada viene siendo uno de los tantos símbolos, ¿no? Para difundir conocimiento práctico, pero me decías tú también, sí, astrológico, em, y metafísico. Cu- sí, sí, también va a estar seguramente una visión más metafísica, ¿no? y ahí entrando un poquito en esa metafísica, ¿qué podrías decirnos respecto al símbolo de la cruz escalonada y la espiritualidad, quizás la metafísica? Bueno, Yo sé que a lo mejor es muy sí, a amplio lo ver, que te estoy preguntando. sí, o a veces cuesta ponerlo en palabras, ¿no? Pero sí, por un lado está, o sea, esta conexión con el espacio y con el tiempo Ujú, se convierte en una conexión espiritual, ¿no? O sea, claro, para nosotros, espacio, tiempo, son términos
incluso científicos o bastante racionales, pero para la visión ancestral antigua eran conceptos espirituales de por sí. El espacio era un espacio espiritual y el tiempo era un tiempo espiritual. Entonces, la visión o el conocimiento metafísico que podemos encontrar entre muchos distintos en realidad, uno de ellos sería la conexión espiritual que tenemos con el espacio y con el tiempo, ¿no? Y profundizar en eso. Y como te decía también, como esta expansión, Mm, ya no se trata de mi tiempo, sino del el tiempo de la Tierra, el tiempo del universo, el tiempo de la vida. Ya no se trata de mi espacio, sino del espacio de la Tierra, el espacio de la humanidad, mm. ¿no? Y eso conlleva una profundidad espiritual de por sí. Pero también hay otros simbolismos, ¿no? Como el balance de la dualidad, porque igual, aunque tiene cuatro aristas principales, igual son dos dualidades, y estas dualidades representan las dualidades del mundo, ¿no? Desde lo que sería el macho, la hembra, el hombre, la mujer, el sol, la luna, y uno importante es la tierra y el cielo, que son arquetipos, que son de por sí símbolos, ¿no? La tierra representa un aspecto de la realidad y el cielo representa otro aspecto de la realidad, muy profundos, muy amplios ambos, pero ahí hay también una visión espiritual que tiene que ver con cómo integramos lo etéreo, lo sutil, lo invisible, con lo tangible, con lo físico, con lo manifestado, ¿no? Eh, es una visión espiritual que no deja de lado lo material, sino que incluye lo material, ¿no? Se vuelve una visión espiritual que es espíritu y materia, pero ambas son sagradas y son parte de lo mismo, ¿no? Y están integradas. Entonces, yo creo que apunta en esa dirección cuando tratamos de ver el aspecto espiritual, metafísico, apunta hacia eso, cómo integramos las realidades sutiles con las realidades tangibles y hacemos que haya una coherencia entre ambas, ¿no? Y eso sería una forma de espiritualidad. O sea, de hecho, o sea, estoy resumiendo conceptos andinos, ¿no? Traduciéndolo en palabras más modernas, pero lo que estoy diciendo nace de la cosmovisión andina en sí, ¿no? Y creo que son conceptos súper importantes para poder Ujú. darle una base más sólida a lo que estamos experimentando como espiritualidad en estos tiempos, para no darle conceptos tan abstractos del New Age, ¿no? Yo creo que esto de hacer una coherencia, o sea, de llegar a la coherencia y una integración desde el mundo inmaterial a lo material, yo creo que es súper importante para no dejar todo esto en el aire. Entonces, la otra vez hablábamos de que esta cruz la podemos construir, ¿no? La podemos también llevar a la materia de forma que también nos vaya brindando Claro. apertura. Sí, claro, tiene que ver un poco con eso y con varias cosas, ¿no? Pero es un bonito ejemplo, ¿no? Tenemos este dibujo plano de la chacana, ¿no? Que representa una cantidad de ideas y de conceptos y podemos llevarlo a manifestarlo de manera tridimensional, ¿no? Bueno, acá tengo un ejemplo. Mira qué bonita. Esto, sí, la hice hace poco. Estoy haciendo varias. Es una chacana, ¿no? Como la pueden ver, pero tridimensional es una forma de decirlo porque hay quienes consideramos que es multidimensional, en realidad, una estructura multidimensional. Pero claro, aquí está manifestada en tres dimensiones y, y nos permite también, de cierto modo, acceder de manera más directa con estos conceptos o hace que estos conceptos que antes estaban planos ahora se vuelvan realmente mucho más accesibles, ¿no? Es los mismos conceptos, las ideas que representaba el dibujo planos se hacen más accesibles al tenerlo en 3D. Entonces, esa sería una forma de ir
integrando, ¿no? Los conceptos o los arquetipos de la tierra y el cielo, ¿no? De estas dualidades, que también va a estar ligado pues con esta idea de ser coherente, ¿no? O de poder, de que haya cierta integridad en el sentido de que aquello de lo que hablo, aquello en lo que pienso, aquello en lo que idealizo, también es parte de mi realidad tangible, de alguna manera. No, no se queda en teorías, no se queda en ideas, sino que es parte de mi experiencia, de alguna forma, ¿no? Entonces, no solamente estoy pensando en cosas, creyendo en cosas, sino que estoy viviendo cosas que puedo realmente, digamos, experimentar directamente, ¿no? Y tocar y ver los resultados, los efectos de la teoría, digamos, ¿no? Exactamente. Chacana que tú tienes, tiene 33 cubos, ¿no? Sí, sí, son 33 cubos, que, pues es el resultado natural cuando tratamos de llevar la cruz escalonada primaria, que te decía que es la más simple de todas. Cuando la tratamos de llevar al 3D, naturalmente va a salir esta figura, y que tiene 33 cubos, ¿no? Tiene 33 cubos. Cualquiera lo puede crear en su casa, ¿no? Obviamente hay diferentes formas de hacerla, pero nos conseguimos unos cubos y lo podemos hacer. Yo estuve haciendo algunas estos días, porque voy a ir a Cusco y lo llevo como parte de mi trabajo de difusión. Entonces hice de diferentes materiales. Bueno, esta que te estaba mostrando es de piedra, con unas piedras que tenía, Wow, pero también hice otras que son de cerámica. Este es de cerámica, hermosa. que es pues un material muy, muy cerámica, de estos que hacen para hacer collares y cosas así, que hay tiendas en cualquier lugar. Y nada, escogí unos cubos, después los he pegado con un buen pegamento y después lo he pintado de un dorado medio oscuro. Eh, bueno, me llevó un tiempo hacerlo, pero son fáciles de hacer. Y sí es especial tenerla en físico, ¿no? Permite que uno conecte más fácilmente. También hay un tema sutil, porque igual es un conocimiento, como te decía el otro día, que en realidad está en constante evolución. O sea, lo estamos descubriendo, lo estamos recordando, estamos profundizando. Entonces, a veces, en realidad, es como recibir algo que, que tiene un gran potencial, pero que nosotros debemos de descubrir. Hay una cantidad de información referente a esto que puede ser útil, pero hay mucho que tiene que ver con la intuición y con la conexión personal que uno pueda darle, ¿no? Entonces, uno puede darse el tiempo para crear una y encontrar su propia manera de conectarse. Además, también ayudarse con conocimiento que puede haber por ahí, pero uno debería abrirse a conectarse de manera personal con Sí. esto, ¿no? Y lo que para uno vaya abriendo en la visión, en la sensación de cada uno. Eh, algo sobre esto, hay un detalle, aunque si quieres darme una pregunta, pero tengo algo que decir sobre esto que es muy interesante. No más. Sí. Eh, Normalmente cuando vemos el símbolo plano de 2 dimensiones de la chacana, ¿no? Hay una cantidad de significados que se le atribuyen tradicionalmente, que los podemos encontrar pues, en libros de historia o de arqueología, tanto en Bolivia como Perú. Hay una cantidad de significados que se le da al símbolo plano. Hay una variedad de información, pero lo más básico, por ejemplo, ¿no? Es cuando decimos que representa, o sea, algo de lo que nos está hablando el símbolo, es de estos conceptos de lo que sería arriba, abajo, ¿no? Que en algún momento también son cielo, tierra, pero digamos en su forma más simple es arriba, abajo, que claro, para nosotros son cosas que aprendimos de niños, en el colegio dentro de un sistema X, pero en este caso
pues el símbolo es el método para comunicar estos conceptos. Entonces tenemos arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. Y eso es uno de los significados, y centro, ¿no? Y centro. Es uno de los significados más básicos que se le atribuyen al símbolo, ¿ya? En cualquier lugar, digamos, sobre todo en los Andes. Es arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás y centro. Entonces, eh, viéndolo desde esa información, podemos decir que desde la visión ancestral siempre se ha hablado de una visión tridimensional. O sea, el símbolo plano siempre tradicionalmente ha representado una visión tridimensional del espacio y también de cierto modo, bueno, o nos lleva, a partir de ahí nos lleva a tener una visión del tiempo, ¿no? Que también son escalones de información. Y entonces es un símbolo plano que siempre ha representado un concepto tridimensional, siempre, no es algo moderno. Y hay un lugar que lo demuestra, bueno, hay diferentes lugares que demuestran esto que estoy diciendo, que lo afirman, ¿no? Lugares ancestrales, pero el más evidente es un templo que hay en la Sierra de Lima, que es en Chavín, bueno, en la zona se llama la región Ancash, claro, en Chavín. Puedes poner ahí quizá el lanzón. Bueno, este templo tiene un espacio adentro, el lugar debe tener cerca de 3000 años, y ese es el lanzón. Wow. Aquí no se aprecia tanto lo que yo quiero explicar, lo tengo en otro lugar, pero ese espacio donde está este lanzón, que es como una especie de tallado en piedra, ¿no? Un tallado en piedra de una especie de divinidad, como si fuera un cuchillo, que une en la parte superior de arriba con la parte inferior, está dentro de una habitación que tiene forma de chacana, ¿ya? Y si es que uno analiza el espacio, digamos, haciendo cortes transversales y haciendo cortes planos, uno puede ver que el concepto de la chacana tridimensional está en ese espacio, ¿no? O sea, el espacio donde está esta divinidad uniendo el cielo y la tierra, cuando se le hacen cortes transversales y un corte plano, se puede apreciar de que hay una chacana tridimensional, un poco simple, o sea, digamos, no es geométricamente perfecta, pero es evidente la forma de la chacana y el concepto tridimensional, además de que la tradición ancestral de este lugar nos habla de esos conceptos tridimensionales del espacio y el tiempo. Podría pasarme mucho tiempo hablando de eso, pero en todo caso lo que quiero decir es de que en este templo, que tiene como 3500 años de antigüedad, está definido claramente el concepto tridimensional de la chacana, ¿no? Es una de las pruebas, pero así hay otros templos también que lo demuestran y otros espacios ancestrales que demuestran ese concepto tridimensional. Entonces, cuando hablamos de esta estructura de 33 cubos, ¿no? Que es una visión, podríamos decir, moderna, ¿no? Y bueno, que tiene esta eh, precisión de geometría, ¿no? En realidad mm, eh, estamos manifestando un concepto ancestral, ¿no? En 3D. Quizá ellos no lo pudieron hacer o quizá alguna vez sí lo hicieron y se perdió, ¿no? Como muchas cosas, tú sabes que los españoles destruyeron casi todo lo que tuviera forma de algo que no sea simplemente un muro. O sea, Exacto. los templos incas y preincas en todos lados de América, y, o sea, los incas y preincas, ¿no? Siempre tenían como esculturas de piedra, símbolos en la piedra o incrustaciones de oro en piedra, pero habían muchos símbolos y esculturas diferentes y todas, o casi todas, fueron destruidas, ¿no? Entonces, quizá podría haber existido algo parecido a esto en algún momento
y podría haber sido destruido. Pero, como te digo, sí hay, hay algunos templos ancestrales que sí son muestras, demostraciones de ese concepto tridimensional de la chacana, ¿no? Y que bueno, Totalmente. que ahora pues se convierte en esta estructura de 33 cubos. Mencionaste recién Caral y yo estaba hace unos tiempos leyendo que está, o sea, le falta protección, porque creo que es patrimonio Sí, cultural, ¿no? sí, sí. O sea, el lugar de la zona de Caral es gigante. Tiene diferentes zonas, pero digamos, o sea, hay una ciudad principal, pero hay otras ciudades. O sea, la ciudad principal es muy grande y tiene 7 pirámides de piedra, Wow, pero cerca, como a 2 kilómetros más allá, 5 kilómetros más allá, hay otras ciudades más pequeñas también con pirámides. Y gran parte de esas ciudades, la mayor parte, están protegidas por el Estado, pero hay zonas que o no están dentro del área protegida, pero que son arqueológicas, pero que, digamos, los trámites no alcanzaron para abarcar todo ese espacio. Hay muchos espacios así. O en otros casos, sí están dentro del área protegida, pero no hay suficiente personas, policías, seguridad para protegerlas, porque son tan grandes los espacios, tan apartados. Entonces, claro, al parecer, una de las zonas ha estado siendo invadida por gente, parece que algún tipo de industria, de agricultura, o sea, alguna empresa grande que se ha metido en alguna zona y cuando la líder, la investigadora de toda la zona de Caral lo ha denunciado, ella ha recibido amenazas, obviamente anónimas, ¿no? Amenazas anónimas de muerte, para que no siga poniendo presión para que esa empresa se vaya, ¿no? Y bueno, y quienes trabajan para esa empresa, que en apariencia pueden parecer campesinos comunes y corrientes, pero en este caso no es así. Se sabe que hay una empresa grande de por medio, ¿no? Financiando, promoviendo esa invasión, ¿no? claro. Es Y bueno, importante sí, cuidar sí, todo sí, eso. sí, sí. Y bueno, sé que al menos algo se ha hecho escuchar las quejas. No sé en qué estará ahora, pero al parecer ha habido un poco de respuesta del pueblo y del gobierno, ¿no? Pero seguramente siempre es necesario más, ¿no? Más protección. Sí. Acá en Chile, en la segunda región, como te decía la vez anterior que conversábamos, yo nací en Chuquicamata, que Ujú, queda al ladito de Calama, ujú, cerca de Antofagasta. Y dentro de la cosmovisión también que yo logré percibir en las salidas de excursión cuando yo era chico, era justamente el símbolo de las chacanas. Que quiero ujú. mostrar el más que nada en la imagen es como el mapa, Sí. Veo porque, puras mineras. claro, justamente yo nací ahí en esa minera de Ah, extracción de sí. cobre, claro, entonces cuando era chico, cuando era niño, junto con un profesor muy querido, Jaime Morgado, Ujú, que no está en este rato, que ya trascendió, él nos invitó justamente a todos estos pueblos de la cordillera. Íbamos me fui muy arriba. muy Y al espacio. sí, y, y veíamos petroglifos, pictoglifos. Ahí Mm, está Chuquicamata, ahí nací yo. Y alrededor de la ribera del río Loa se asentaron un montón de pueblos precolombinos en los cuales, como te decía, sacábamos fotos de muchas imágenes y dentro de la que más se repetía era justamente la cruz andina, la cruz escalonada de la cual estamos hablando. ujú, ujú, Entonces, ¿yo qué hacía cuando niño? La dibujaba en mi cuaderno de matemática cuando estaba y era súper relajante, era entrar como prácticamente como en un trance y me gustaba sí, mucho. sí. Y desde ahí como que dije, wow, cada vez que voy a algún lugar,
veo que está la presencia sí, de la cruz escalonada. Es como, wow. sí. Sí, sí, yo he visto algunos también, bueno, cuando he paseado por Chile un poco, por el norte, bueno, por el norte se suele ver en el desierto, ¿no? He visto alguna por Arica, pero recuerdo que hay una que está cerca de la Panamericana, que es prácticamente igual como la chacana que hemos estado viendo, esta chacana primaria, que es de un tamaño relativamente grande y está cerca de la Panamericana, en este caso es la Panamericana Norte para ustedes, ¿no? Sí. Está en algún punto me parece que entre Antofagasta y Arica, no sé exactamente el lugar. Yo lo he visto dos veces, que he recorrido esa zona en bus, o sea, las veces que lo hice en bus, la vi tanto de ida como de vuelta. Ujú. Está a un lado de la carretera en las faldas de una montaña, es una chacana. Y después lo he visto en fotos en internet y he leído sobre eso. Y es una chacana clásica, como te digo, de esta chacana primaria. Y está, por lo que yo he visto, porque las veces que he visto he tratado de orientarme con los puntos cardinales y está alineada, ¿no? Esa chacana. Wow. Y es grande, es bonita. Eh, Le recuerdo, yo sé la que me estás diciendo, está cerca de entre Arica y aquí en Antofagasta. La tengo guardada en el Google Maps. Yo a veces me meto en el Google Earth, perdón, el ujú, Google Earth, ujú, y ujú, comienzo a ujú. ver lo que hay alrededor y wow, hay una. Yo la voy a buscar bien y después, pero recuerdo, y es bien grande. Sí, es grande, es grande. Es grande y debe haber sido muy importante, ¿no? En su momento. Además que no está tan vertical, sino está un poco más plana y posiblemente allí se hacía algún tipo de ritual, ¿no? Como en muchos de estos lugares. Ahí la encontré. Sí, Esta está en tu copilla, mira. ajá, sí. Aquí está, voy a abrir la Claro, copilla. ahí prácticamente hay varias versiones al mismo tiempo, en realidad, ¿no? Hay varias versiones. No está tan grande, pero que justamente sí, hay varias, ¿no? Sí, o sea, la parte interior es la chacana primaria y la parte exterior sería una de las versiones más complejas, Exacto. que además sirven, o sea, la primaria tiene una función y la externa, la que está envolviéndolo, tiene otra función que suele relacionarse con calendarios, la que está envolviendo a la más primaria, ¿no? La externa entonces tendría que ser como un calendario. ¿Y la interna? Sí. La interna es un poco más como versátil, ¿no? Está más ahí el lado espiritual, eh, más relación con la Cruz del Sur en sí, o sea, es como más versátil, más amplia. Y la que la envuelve, al menos la función que han encontrado algunos arqueólogos, sobre todo esto se habla en Bolivia, es la de un calendario. Y de hecho es fácil reconocer la idea de calendario, ¿no? Sobre todo eso en Bolivia se habla de eso. Eh, Exacto. Esto también, además de la cruz escalonada, habían de las dos imágenes que más encontramos, era cruz andina o escalonada y tunupa. No sé si te suena el nombre tunupa. Me suena, y hasta donde entiendo, tiene que ver con alguna divinidad de la zona, ¿no? O sea, o como Aymara y cosas así. Pero no conozco del todo. No conozco del todo el concepto de Tunupa, pero hasta donde sé es como la divinidad principal, ¿no? Al menos lo que a mí me explicaron alguna vez. Es un rostro cuadrado con ojos, boca y parecieran salir rayos. Se le confunde a Mm, veces, muchas veces con mm, mm, viracocha. mm. eh, Sí, sí. lo han como relacionado con él. Y, y claro, cuando comencé a ver ya después más grande de que la cruz escalonada no solamente era de donde yo nací, sino que esto se dio a nivel global, fue como, wow, o sea, hay una conexión digamos, a nivel de red planetaria, ¿no? Que Sí, sí. compartimos este símbolo. Em,
Sí. Ya para ir como finalizando, tal vez como para Sí. no cargar la mente de las personas que están viendo el video, ¿qué te gustaría decir sobre este símbolo? Eh, a ver, bueno, un par de cosas rápidas y luego quizá algo más. Una que esta idea de conocimientos que se universalizan, ¿no? Sobre todo en la antigüedad, que es un poco sorprendente, pero cada vez hay más pruebas de que ha habido redes, ¿no? Quizá no tan elaboradas como ahora, pero incluso entre continentes, ¿no? Algo que han sido teorías, pero ahora se sabe que ocurrieron y hay algunas pruebas. Entonces, hay conocimientos muy complejos que se universalizaron. Yo al menos en lo que he podido investigar, por ejemplo, el uso de las caracolas, estas caracolas de mar, y usarlas como instrumento para soplar. ¡Pu! Esas las encuentras, sí, las encuentras en América, en diferentes lugares desde hace miles de años. Las encuentras en la India desde hace miles de años, las encuentras en Asia. Es un instrumento que desde hace miles de años, cuando supuestamente no había conexión, o al menos no hay muchas pruebas de conexión entre los pueblos, pero todos usaban lo mismo. Y también me sorprende, por ejemplo, los tejidos de las redes de pescar que hacían hace 5.000 años pueblos en diferentes partes del mundo, los anzuelos, y esto incluso lo he visto en pueblos, en museos por Arica, por ejemplo, y que puedes compararlos con lugares muy alejados del mundo donde hacen el mismo tipo de redes para pescar o parecidos, los mismos anzuelos, las mismas técnicas de pesca, o la formación esta de las cabezas alargadas, ¿no? Que hay teorías de cómo lo hicieron, también las encuentras en diferentes partes del mundo desde hace miles de años, cuando supuestamente no habían redes de comunicación tan eficientes. Y bueno, a esto lo menciono en relación a la universalización del símbolo de la chacana, ¿no? Que también puede ser un elemento como estos otros que por alguna razón, de alguna manera, se universalizaban y cumplían la misma función bajo las mismas técnicas para diferentes pueblos muy, muy antiguos, ¿no? Y que uno no sabe cómo es que compartían la información, pero lo hacían, ¿no? Y eso es evidente que de alguna forma lo hacían. Y claro, cada vez hay más pruebas de eso, ¿no? Que afirman eso. Por otro lado, así, igual, mencionar algo interesante, esto que me dijiste que a veces te pones a explorar por Google Earth, ¿no? Eh, uno, pues, podría creer que ya todo está descubierto. Bueno, hace poco descubrieron una de las ciudades mayas más grandes, no por Google Earth, pero sí con una de estas tecnologías de radar, ¿no? Han descubierto hace 2 años o algo así la ciudad maya más grande, con las construcciones más grandes de América y cosas así, y que recién se están empezando a desempolvar. Y uno pues nunca se imaginaría, ¿no? O sea, digamos, 2 años atrás la mayoría pensaba ya descubrir una ciudad de esa magnitud ya no puede pasar, pero pasó, ¿no? O sea, sigue y posiblemente hayan más cosas que descubrir. Y bueno, vi hace unos meses atrás, vi un video en internet. Bueno, yo estuve explorando por unos años las líneas de Nazca. ¿Ya? Las líneas de Nazca. Estuve visitando el desierto en Nazca y Palpa en varias ocasiones, tratando de investigar, explorar y conectarme. Lo hice, y en esa época pues encontré un video en YouTube de un tipo que había estado estudiando las líneas de Nazca en Google Earth, ¿ya? Y había descubierto cosas que nadie había descubierto, muy interesantes, muy interesantes. O sea, igual encontrarle un significado era difícil, pero básicamente lo que descubrió él, solo observando el desierto por Google Earth, era que habían unos círculos hechos por los antiguos, ¿no? Un círculo aquí, o sea que era evidente, un círculo antiguo, y había él seguía una línea recta y en una distancia había otro círculo, ¿ya? Y en una línea de muchos kilómetros, él encontró varios círculos que estaban alineados, que hasta ahora no he visto a nadie mencionar eso, pero además él, como puedes medir las distancias en Google Earth,
había una precisión en las medidas de cada círculo y las distancias y otras coincidencias con otros lugares, con otros símbolos. Entonces, él solamente explorando por internet descubrió esta alineación de círculos con matemáticas incluidas y que se sincronizaba, coincidía con otros de los dibujos. Me parece muy interesante que haciendo eso por internet, una persona común y corriente pueda descubrir algo tan interesante, ¿no? Sí, es genial que ahora tengamos toda esta tecnología para poder revisar más desde otra perspectiva las señales que Mm, nos dejaron nuestros ancestros. Yo creo que todo esto tiene un propósito mucho mayor, que nos abarca, y esos círculos que me dices tú, yo también los descubrí en esta parte, como te contaba, de Calama, de Chuqui y Antofagasta, en el ujú, desierto. Obviamente con el tema de las mineras está desapareciendo todo eso, pero ujú, eran círculos concéntricos, ujú, uno tras otro, y hay una teoría de Alberto Nadgar. Alberto Nadgar es un calameño también que hace todo esto que estamos conversando nosotros, y dice que lo más posible, lo más probable es que sean círculos concéntricos de conductos subterráneos de agua, de que esta forma podían los ujú, ujú, ancestros y guardar el agua de lluvia y ayudarle a la ujú, ujú, agricultura. Es una ujú. teoría, pero Sí, hay mucho por descubrir allá, acá en esta sí, tierra. sí. Hay mucho aún, ¿no? Eso es lo que parece. Eh, y sí, creo que igual la gente tiene que hacerlo, ¿no? Nos toca a nosotros abrir los ojos, mirar, explorar, eh, imaginar y ir ahí viendo qué encontramos. Bueno, lo último que podría decir con respecto a la chacana, para cerrar, es de que también el símbolo también eh, incluye el concepto de la fractalidad, ¿ya? De la fractalidad, que es un concepto muy complejo, moderno, pero está incluido en el símbolo, lo podemos observar en el mismo símbolo, porque bueno, la fractalidad, al menos desde el punto de vista de la matemática o de la geometría, nos dice que son figuras geométricas que se repiten en diferentes escalas, ¿no? En diferentes proporciones, digamos, proporciones geométricas que se repiten en diferentes escalas. Entonces, en el símbolo de la chacana, sobre todo en la primaria, tenemos el cuadrado y de este salen cuadrados pequeños que están igual organizados geométricamente, pero representa una fractalización de la forma, ¿no? El cuadrado grande se fractaliza en cuadrados pequeños. Y eso podríamos hacerlo al infinito, ¿no? Podríamos hacerlo al infinito, eh, pero también aquí nos está hablando de algo más, ¿no? Por ejemplo, se dice que el ser humano se convierte en la chacana, ¿no? O sea, o se convierte en un chacarruna, un hombre puente, ¿no? Que además no hablamos mucho del significado de la chacana, pero chacana significa escalera, puente al cielo, ¿no? Escalera, puente al cielo. Chaca en algunas zonas significa puente, en otras zonas significa escalera, y en algunas zonas significa las dos cosas, chaca. Y Ana viene de la cosmovisión andina, que es como el mundo espiritual más elevado. Entonces, una forma de llamarlo cielo, para traducirlo al cristiano, ¿no? Pero entonces es puente, escalera al cielo, ¿ya? Esa es chacana, puente, escalera al cielo. Y cuando hablamos de puente al cielo, estamos hablando de conectar la tierra con el cielo, ¿no? Porque para que haya un puente hacia el cielo o una escalera hacia el cielo, tienes que partir desde la tierra. Eh, entonces, cuando hablamos de chacarruna, hablamos de un ser humano que se convierte en ese puente que conecta la tierra con el cielo, ¿no? Que hablamos de los arquetipos muy profundos, de lo sutil con lo manifiesto o lo tangible. Y entonces la chacana representa al ser humano, pero también representa a la tierra, ¿no? Y representa al universo, ¿no? Y básicamente, entonces ahí tenemos, digamos,
tres fractales, ¿no? El universo, que podría ser la Vía Láctea incluso, Claro, o sea, podríamos verlo ampliamente, pero en resumen, desde la visión antigua, sería el universo una chacana, la Tierra una chacana y el ser humano una chacana y el símbolo otra chacana, ¿no? Entonces, y la idea es que alineamos el símbolo con nosotros y nosotros nos alineamos con la Tierra y la Tierra se alinea en un 3 de mayo, ¿no? La Tierra se alinea con el universo. Entonces, ese fractal, ¿no? Que representa la chacana se alinea, ¿no? El universo con la Tierra, con nosotros y el símbolo, ¿no? Y es una alineación fractal, ¿no? Eso es, bueno, algo que está bueno resaltar y que esa experiencia se puede tener el 3 de mayo, el 3 de mayo, y mirando hacia el sur, la Cruz del Sur, eh, solamente hay que pararse al frente, abrir los brazos como una cruz, ¿no? Abrimos los brazos como una cruz, miramos hacia la cruz cuando se para, eso posiblemente vaya a ser como al menos por donde estás tú, debe ser como a la 1 de la mañana, o sea, igual desde que sale la Cruz del Sur por el horizonte, desde que sale la cruz, sale un poco inclinada, echada, eso va a ocurrir posiblemente por tu zona, quizá, no sé, puede ser a las 9, quizá que aparezca. Y desde que sale, la línea larga de la Cruz del Sur ya está señalando el sur exacto. O sea, desde que sale inclinada la cruz, ya la línea larga señala al sur exacto. Pero hasta que logre la cruz pararse en vertical y señalar el sur y partir el cielo en 4 partes, eso va a ocurrir como a la 1 de la mañana en la zona en la que estás tú, ¿no? Posiblemente por Arica, puede ser a la medianoche, ¿no? Más o menos, a la medianoche del 3 de mayo. Y, y eso, y es bonito darse ese espacio, ese día, ¿no? Para alinearse y sentir esa conexión, ¿no? Que es la alineación del universo, la Tierra, nosotros y el símbolo en sí, convertirnos en ese momento nosotros en ese puente, ¿no? Que conecta el cielo con la tierra y que conecta el conocimiento con la experiencia tangible, ¿no? Y que nos conecta también con la visión ancestral, que eso es pues un ritual de miles de años que se practica, ¿no? Y poder ser parte de eso es una bonita experiencia. Nada, eso para mí sería bueno que la gente lo tenga ¿Vas, en cuenta, ¿no? vas a hacer alguna experiencia el 3 de mayo? ¿Algún ritual? Voy a hacer sí, pero en una montaña con un grupo de gente y en un lugar donde, bueno, no hay internet, además lo vamos a hacer al aire libre y a oscuras, así que va a ser difícil transmitirlo, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero sí planeo hacer un video explicativo en los días que vienen y sacarlo por mis cuentas unos días antes del evento, ¿no? Un video explicativo para que las personas puedan entenderlo claramente y puedan experimentarlo desde donde estén. Genial. Eh, eso lo voy a hacer en estos días y te lo voy a hacer llegar de todas maneras. Genial. Yo creo que esto que estás compartiendo con nosotros es muy importante, trascendental, porque veo que la chacana también viene siendo uno de los elementos que podemos utilizar para, como dices tú, traer el cielo a la tierra o la tierra al cielo y también alinearnos yo- para un montón de cosas. Yo creo que esos momentos de alineación, uno si lo llevamos a conceptos más modernos, es como actualizar el software, es como actualizar el firmware que uno tiene con la conexión e información que está más allá de nosotros mismos, pero que también está muy adentro de nosotros. Entonces la chacana vendría, yo la veo como de esa forma, una herramienta que nos ayuda justamente a eso, a actualizar el sistema operativo que uno tiene y más alineado con la naturaleza, con los tiempos naturales, porque esto Sí, también me lleva a pensar que también vivimos en un tiempo que hecho solamente por el hombre, porque si nos vamos por el lado del calendario maya del Hunapku, ahí nos vamos al tema lunar,
porque al final yo creo que estamos en muy buenos tiempos para recomenzar a reconectarnos todos, mis hijos. Yo me encantaría que mis hijos tuviesen este conocimiento, así yo también puedo jugar con ellos, ahora con tu blog yo lo veo y he sacado ideas para jugar con ellos, ¿me entiendes? Con los cubos, para que se relacionen Sí, cada vez más con este trascendental símbolo. Te agradezco un montón tu tiempo, gracias, Luis. tu, tu disposición para contarnos. Mira, justamente iba hablando de esto. Hay un montón, va Mm. más, yo creo que estaríamos hablando un montón, así que agradecido una vez más, Manuel, y Gracias a ti también. espero que ojalá los tiempos te traigan para acá de nuevo, para esta zona, para compartir acá de nuevo. Así sea. Gracias, Luis, por la invitación. Un gusto y cuando quieras, cuando nos demos un tiempo, podemos seguir hablando de otra cosa, cuando tú Excelente. quieras. Te mando un abrazo. Igual, también. Voy a parar Gracias. aquí la Sí. grabación.